Amén. Pues mis hermanos, es una bendición, un gusto estar nuevamente con todos ustedes, poder compartir, poder interactuar entre nosotros, poder unirnos, aunque sea a través de este medio digital, pero Dios es bueno y aún en medio de esta forma de comunicación, pues Él se manifiesta, Él ministra de su Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a empezar, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Y bueno, déjeme antes saludar a todos los integrantes a esta sala de videoconferencia. Reciba un cálido abrazo. Grandes bendiciones, mis hermanos. Pues tenemos gente de Estados Unidos, gente de México, de Colombia, Guatemala, de Italia, de varios lugares, mis hermanos. Pues damos gracias al Señor, de Chile. Damos gracias al Señor por la vida de todos los que están aquí reunidos. De hecho, también veo ahorita en mi pantalla que hay otros nombres que normalmente no había visto. Igual y cambiaron el nombre. Y si no, si son nuevos, pues reciban también un abrazo, una bendición. Aquellos que se integran por primera vez a este culto. Amén, mis hermanos. Pues bueno, el tema que yo tengo para compartir con ustedes es el desconocido del shofar. Deme por favor testimonio que se está escuchando bien y que ya se está viendo el documento ahí en el chat. Aunque hoy tengo un problema con la cámara, por alguna situación la cámara que normalmente uso, que es de alta definición, no está funcionando ahorita. Entonces estoy con la cámara de la computadora que es de menor calidad. Entonces el video donde salgo yo pues no se va a ver con la misma definición. Bueno, ya después con calma revisaremos cuál es la situación técnica del por qué no me funcionó la otra cámara. Pero bueno, con la que viene integrada la computadora, pues ahorita salimos al paso. Ok, ya me están dando testimonio en el chat de que se ve bien, que se oye bien. Ok, se escucha bien. Ok. Y bueno, ya también ya estamos grabando. Pues el tema que yo hoy tengo para compartir es el desconocido del shofar. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy, muy especial. De un personaje que para mí, para su servidor, es uno de los personajes más queridos. Es más, yo me atreviera a decir que es uno de mis favoritos, si no el más favorito. Pero lo curioso de este personaje del cual yo le voy a hablar es un personaje desconocido que se menciona en la Biblia tan solo en 2 versículos. No se sabe su nombre, no se sabe su genealogía, no se sabe de dónde es, no se sabe a qué se dedica, no se sabe absolutamente nada. Pero para mí, pues yo creo que es uno de los personajes, bueno, para mí es uno de los personajes más queridos y uno de los más importantes. Vamos a orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos conduzca en el desarrollo de este tema. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.
y ponemos en tus manos lo que habremos de compartir en este momento. Que sea, Señor, bajo esa guianza, bajo tu dirección, bajo tu consejo, y que tú nos puedas hacer sensibles para escuchar tu palabra, tu voz, y seamos atentos a la dirección y que podamos trazar la palabra de acuerdo a lo que tú hoy tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor Jesús, Padre del cielo, Espíritu Santo, y en tus manos estamos hoy para ti. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, el desconocido del shofar. Y vamos a leer la palabra. Nehemías capítulo 4, versículo 15 dice: Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces, todos nosotros volvimos a la muralla y cada uno a su trabajo. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Aquí estamos dentro de el contexto de la restauración de la muralla, cuyo trabajo de restauración estaba bajo la dirección y el cargo de Nehemías. Entonces, pues sabemos que los enemigos del pueblo de Israel se oponían a esta restauración, se oponían a todo lo que implicaba volver a levantar la muralla, y entonces pues empezaron a haber un acoso, empezó a haber una opresión, empezó a haber ataque, y para prevenir cualquier situación y estar preparados porque vieron pues de alguna manera el disgusto y la molestia de los enemigos, pues se pusieron manos a la obra, pero al mismo tiempo pues ellos estaban preparados especialmente para la guerra por si había un ataque. Y es interesante porque dice que la mitad de los hombres trabajaba en la obra y los otros estaban listos para la guerra, para la agresión. Pero lo que es interesante que aún los que estaban trabajando en la obra, los que estaban reedificando la muralla, pues con una mano, pues tomaban su instrumento de trabajo, pero con la otra, pues te empuñaban una arma. Entonces es interesante esta forma, porque pues sí, definitivamente el enemigo no quería que se levantara y se restaurara la muralla. Pero en medio de toda esta situación, hay un personaje que obviamente pues es el más importante, y ese es Nehemías. Estamos hablando de Nehemías porque obviamente Nehemías pues es el personaje que dirigía, que gobernaba, que aconsejaba, que llevaba pues todos los planes para la restauración de la muralla. Es el personaje que daba las indicaciones, que es el que decía cómo hacerlo, cuándo no hacerlo, de qué forma y de qué manera. Entonces estamos hablando de Nehemías. Pero Nehemías, en todo este proceso de trabajo, durante todo este proceso de restauración, de levantar la muralla, siempre iba acompañado de un personaje. Un personaje que no se sabe cuál es su nombre, un personaje que no se conoce su familia, que no se conoce a qué se dedicaba, que no se sabe absolutamente nada de su vida. Pero este personaje siempre estaba acompañando a Nehemías. A donde iba Nehemías, iba este personaje. Y entonces, pues era bien interesante, porque la pregunta es,
Bueno, yo me pregunto, ¿quién sería este personaje? Lo que sí se sabe, porque eso sí lo dice la Biblia, por qué estaba cerca de Nehemías y cuál era el trabajo o el ministerio que él hacía al lado de Nehemías. Vamos a leer. Dice aquí la palabra del Señor, Nehemías 4:18, versículos siguientes de lo que leímos, dice: cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada, mientras edificaba. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ponga atención. Y el que tocaba la trompeta, dígase el shofar, estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Fíjese qué interesante. Entonces, ¿cuál era la labor? ¿Cuál era el desempeño y trabajo de este personaje? Pues él siempre estaba al lado de Nehemías. Y como estamos hablando de una obra muy grande, de una obra muy extensa, estamos hablando del muro o la muralla que rodeaba la ciudad. Bueno, pues es obvio que por la magnitud de la obra, por la extensión de la obra, si Nehemías quería comunicarse con algún grupo, con algunas personas que estaban tal vez al otro lado de la muralla, del otro lado de la ciudad, pues le iba a ser imposible de alguna manera comunicarse. Entonces, por eso es que utilizaba a esta persona, a este personaje, para que él tocara el shofar, para que él tocara la trompeta, y dependiendo, obviamente, yo me imagino que había un código en cuanto a un cierto toque, una manera, un cierto toquido, si era largo, si era corto, si era entrecortado, si era con intensidad, etcétera, etcétera, porque a través de ese toque de trompeta, pues Nehemías convocaba y daba dirección a la obra. Si se tenían que reunir, si se tenían que hacer algo, si se tenían que separar. Entonces, obviamente, el que estaba al lado de este Nehemías, que llevaba la trompeta o el shofar, pues es el que Nehemías utilizaba para vocear qué es lo que quería Nehemías que se hiciera, o que acudieran a un lado, o que hicieran tal o cual cosa, o tal vez dar una voz de alarma por si venía por si venía algún enemigo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero quién es este personaje? ¿Y por qué yo le digo que, por lo menos para mí es uno de los personajes favoritos? Es uno de los personajes más preciosos desde mi punto de vista, y que honestamente yo quisiera ser a semejanza de este personaje. Y nada más se menciona aquí, en este contexto, Nehemías 4:18 y Nehemías 4:20. Y lo único que se nos dice es que tocaba el shofar o la trompeta. Ahora, ¿por qué le doy yo tanta importancia y por qué para mí es un personaje muy, muy valioso? Ahora, usted ha de recordar algo. Viendo ya, entrando en la aplicación espiritual, Nehemías significa consuelo de Dios. Nehemías significa consuelo de Dios. ¿Y por qué es interesante? Bueno, Juan capítulo 14, versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, el Consolador, el Espíritu Santo, pues es representación en este caso
Nehemías es una representación del Espíritu Santo. Nehemías significa consuelo de Dios. Nehemías es una figura, un símbolo, una enseñanza de la labor que hace el Espíritu Santo cuando Nehemías decide o cuando el Espíritu Santo decide levantar una obra, restaurar una vida, restaurar una persona, restaurar algo, volver a reedificar, volver a levantar, volver a construir bajo la guianza, bajo la dirección, bajo la consigna, bajo la enseñanza del Espíritu Santo, es que se pueden restaurar las cosas, es que se pueden levantar las cosas, es que se pueden volver a poner de pie. Entonces, en este contexto, estamos hablando que Nehemías es una representación del Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu Santo. Ahora, entonces, con esto, pues ya te das cuenta la trascendencia del que estaba pegado al Espíritu Santo, del que estaba junto al Espíritu Santo, y que de alguna manera se volvía pues la voz del Espíritu Santo, la voz de Nehemías. Si Nehemías tenía que decir, congreguémonos en tal lado, pues entonces ¿a quién utilizaba? A que llevaba la trompeta o el shofar. Si Nehemías daba otro tipo de toque de alarma, de congregación, de dispersión, de algún tipo de orden, no sé, entonces ¿a quién le daba ese privilegio? Pues a que llevaba la trompeta. Por eso yo digo que para mí este es un personaje fabuloso, es un personaje precioso, es maravilloso este personaje, porque este personaje representa a aquel que está junto al Espíritu Santo, aquel que está siempre pegado al Espíritu Santo, aquel que presta en ocasiones su voz para ser la voz del Espíritu Santo, aquel que de alguna manera el Espíritu Santo usa para hacer una convocación, el que usa el Espíritu Santo para hacer un toque de alarma, el que usa el Espíritu Santo para llamar a la gente. Y obviamente que esto es un privilegio precioso y maravilloso, porque estamos hablando que este es el que está junto al Espíritu Santo siempre. Y si Nehemías iba hacia un lado, rodeando la muralla, ahí iba este personaje al lado de él. Y si Nehemías se detenía, ahí se quedaba. Entonces él estaba siempre al pendiente de lo que decía Nehemías, dígase Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que este personaje escuchaba directamente la voz del Espíritu Santo, oía directamente la voz del Espíritu Santo, dígase Nehemías. O sea, por eso para mí este personaje es precioso, es maravilloso, es fabuloso, porque ¿qué representa? Aquel que oye la voz del Espíritu Santo, aquel que escucha la voz del Espíritu Santo, y por cuanto escucha la voz, escucha la dirección del Espíritu Santo, después la proclama, después la dice, después la enseña, después hace una convocación, porque él sabe lo que el Espíritu Santo quiere, él sabe lo que el Espíritu Santo va a realizar, él sabe lo que el Espíritu Santo pretende hacer, porque este personaje siempre estaba pegado a Nehemías, siempre estaba ahí al lado de Nehemías. Imagínense que no sabía este personaje, ya hablando específicamente del personaje de la persona Nehemías, si a lo mejor un día llegó ahí a la restauración de la muralla con dolor de cabeza, si llegó con alguna situación, un conflicto, y él estaba siempre ahí cuando Nehemías daba una orden, cuando Nehemías se juntaba con los dirigentes, él siempre estaba ahí atento, pendiente, porque dice ahí, estrictamente dice la escritura, que él estaba siempre al lado de Nehemías. Dice aquí Nehemías 4:18, cada uno de los que reedificaban tenía ceñido al lado su espada mientras edificaban, y el que tocaba la trompeta o el shofar estaba junto a mí. Entonces, para mí, este personaje ¿qué te quiero decir? No tiene nombre, no tiene genealogía, no se sabe su edad, no se sabe su trabajo, no se sabe absolutamente nada de este personaje. Es completa, total y absolutamente desconocido. Es total y absolutamente desconocido este personaje. No se sabe absolutamente nada de este personaje. Ni edad, ni genealogía, ni nada. Pero este personaje tenía un privilegio cuando lo ves desde el punto de vista espiritual. Estaba siempre al lado de Nehemías, al lado del Espíritu Santo. Tenía un ministerio precioso y maravilloso. Si lo trasladamos al ámbito espiritual, imagínate lo que es estar al lado del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo diga algo y dice, voy a hacer esto. Dilo, voy a hacer aquello.
dilo, vocéalo, anúncialo, proclámalo. O sea, es aquel que escucha la voz del Espíritu Santo, es aquel que oye la voz del Espíritu Santo y presta su aliento para decir lo que el Espíritu Santo pretende o quiere hacer. Hay personajes preciosos en la Biblia. Hay personajes maravillosos. Hay un Moisés, hay un David, hay un Samuel, hay un Pablo, hay un Felipe, ahí están los apóstoles, bueno, todos los que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Para mí, personalmente, yo quisiera ser este personaje. Humilde, sencillo, desconocido, tal vez sin abolengo, sin rango, sin una posición de autoridad alta, pero pegado, al lado del Espíritu Santo y escuchar directamente la voz del Espíritu Santo. Yo quisiera. Yo con él yo quisiera tener ese ministerio, yo quisiera esta distinción, esta bendición, estar pegadito ahí del Espíritu Santo y oír de primera mano el consejo, la dirección, la enseñanza de lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Dígase Nehemías. Para mí este personaje es precioso, es maravilloso. Hace muchos años yo me identifiqué con este personaje. Pero lo curioso del asunto, fíjate qué interesante, que nunca he hecho una prédica de este personaje hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy estoy haciendo esta prédica, este mensaje. Sentí en mi corazón de predicar de este personaje, hablar de este personaje. Él no tiene la bomba, la pompa, el platillo, el reconocimiento, la jerarquía, la autoridad que otros grandes personajes de la Biblia. Pero si tú me preguntas, yo creo que este personaje es uno de los más afortunados. Estar al lado siempre del Espíritu Santo. Ser su pareja, ser su acompañante. Esto es precioso. Pero yo sé que obviamente tú te estarás preguntando, pastor, ¿y qué tendríamos que hacer? ¿O qué tendría que pasar y suceder para ser este personaje? Para ser el que toca el shofar para el Espíritu Santo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué tendría que suceder? ¿Qué tendría que pasar? ¿O cómo llegar a esta posición privilegiada? Porque esto es bien precioso. Obviamente, que trazándolo de esta manera, pues el que se lleva toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, toda la atención, todas las miradas, pues es Nehemías, es el Espíritu Santo. Todo el mundo veía a Nehemías, todo el mundo hablaba de Nehemías y todo el mundo a la orden de Nehemías. Nadie pues, se fijaba en este personaje.
Ni su nombre, ni su edad, si estaba enfermo, si era padre, si tenía hijos. Nadie, nadie. Y no porque fuera malo, porque al final toda la gloria y toda la honra se la debe de llevar nuestro Señor Jesucristo. A Él es toda gloria, a Él es toda honra, para Él es todo mérito, para Él es todo reconocimiento. En Él deben estar centradas las miradas, la atención de todos nosotros y de la iglesia. Y nosotros debiéramos de ser como este que toca el trompeta al lado de Él. Simplemente si Él dice toca, toco, y simplemente dice haz esto, pues lo hago. Pero que no nos vean a nosotros, sino que vean a Nehemías, que vean al Espíritu Santo, que vean al Dios del cielo, que a Él lo vean, a Él es el reconocimiento, a Él la gloria, y nosotros detrás, atrasito, sin querer llamar la atención, sin querer tener reflectores, sin querer hacer presunción de alguna capacidad o alguna habilidad de nosotros. No, la gloria es para Él. Por eso a mí me fascina este personaje. Pero bueno, yo me pregunto, si es que acaso te interesaría tener un ministerio así, no te van a reconocer, no te van a aplaudir, no te van a hablar, no te van a decir nada. La gloria es de Dios, de Nehemías. Pero qué privilegio estar al lado del Espíritu Santo. Bueno, lo que sí sabemos, pues que él tocaba la trompeta. Dígase el shofar. Él tocaba la trompeta o el shofar. ¿Y qué es el shofar? Pues el shofar es una trompeta hecha de cuerno curvo. Ese es el shofar. Ahí está, lo estás viendo ahí en pantalla, distintos tipos de shofares, porque pues obviamente hay distintos animales que su cornamenta da cuernos curvos, dígase carnero, dígase antílope, dígase cabra, etcétera, etcétera, dígase algunos tipos de ciervos. Entonces, son trompetas hechas de cuerno curvo. Y ahí está, 7782 shofar, que de primera mano significa incidir. Y te tengo que hablar de esa palabra incidir. Pero ya después dice corneta o cuerno curvo, bocina, clarín, trompeta. Y entonces el shofar, pues es todas las trompetas que son un cuerno curvo, las cuales, pues bueno, a ese cuerno se le da un tratamiento especial, un proceso especial, y surge pues el famoso shofar o trompeta de cuerno curvo, que de su definición primaria es incidir. Y ahorita vamos a hablar de esa palabra. Bueno, entonces lo que estás viendo ahí, pues es esa trompeta de cuerno curvo. Lo interesante, aquí te dice que viene de la 8231. Viene de la 8231. ¿Qué es 8231? Bueno, ahí yo te estoy poniendo para que tú lo veas. Por ejemplo, el primer shofar de aquí, pues es a base de carnero. Aquí lo ves. Este corresponde con el carnero. Y este de acá, el otro shofar, es para un antílope. Entonces, bueno, hay distintos shofares dependiendo pues el animal de donde fue sacado. Pero lo interesante aquí es que la palabra shofar dice que viene de 8231. ¿Y qué es 8231? Shafar. Y vea lo que dice, es brillar, ser, estar o hacer. Fíjate, ser, estar o hacer hermoso. Ser hermoso, estar hermoso o causar hermosura. Esa es la palabra que da origen a la palabra shofar. Ser una persona hermosa, es estar hermoso o también causar o provocar hermosura. Brillar.
Aquí dice, brillar. Y uno se pregunta, bueno, porque sí suena interesante. ¿Por qué la palabra shofar, que es trompeta de cuerno curvo, estará relacionado con la palabra brillar o estar hermoso? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, para que tú te des cuenta, aquí te presento otro shofar. Este es de cuerno de carnero. Pero si tú te das cuenta, este está bien pulido. Es más, está completamente liso. Ajá. Y obviamente que cuando adquiere esta textura liso, pues es obvio que empieza a reflejar brillo. Si le llega una luz de sol, cualquier tipo de luz, pues entonces por su misma, por cuanto está pulimentado, está pulido, pues brilla. Ujú. Entonces, por eso es que la palabra shofar, pues bueno, tiene que ver con brillo. Y aquí ya está acabado, ya está pulido, ya está terminado. Pero esta es la condición, vamos a decir, que esto que estás tú viendo aquí es la condición hermosa. Esta es la condición acabada. Esta es ya la condición pulimentada, pulida, terminada. Ya esta es la etapa final. Aquí, pero para llegar a este nivel, llegar a esto que tú estás viendo, pues hubo un proceso, porque esto, pues bueno, obviamente se requiere un proceso para llevar aquí. Y este es lo que llevaba el personaje que estaba al lado de Nehemías, digas Espíritu Santo. Esto es lo que él llevaba. Llevaba un shofar para usarlo como trompeta. Ajá. Pero esto es lo que él llevaba. Ahora, esto obviamente ya nos da pie, ya nos da enseñanza acerca de qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tiene que pasar en nuestras vidas para estar cerca de esta manera con Nehemías, dígase Espíritu Santo, y poder escuchar su voz y estar atento a sus órdenes. ¿Por qué? Porque obviamente todos aquellos que estamos cerca del Espíritu Santo, pues empezamos a adquirir hermosura, empezamos a adquirir belleza, empezamos a brillar. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios que irradia para nuestras vidas, pues empezamos a ver hermosos, nos empezamos a ver bellos, y Él empieza a hacer un proceso y un trabajo con nosotros de pulimento, de acabado. Pero bueno, pero yo lo que te quiero hoy platicar es un poquito el proceso para llegar a este nivel de pulimento, de acabado, de brillo. Obviamente que lo primero que tiene que ocurrir, pues es un sacrificio. Lo primero que tiene que ocurrir es un sacrificio. Hay que sacrificar, pues en este caso, pues un animal que tenga las características de ese cuerno curvo. Aquí, por ejemplo, estás viendo, pues el sacrificio del animal, que en este caso pues es un carnero. Tiene que haber un sacrificio, porque ya después de que se ejecute este sacrificio, bueno, ya vienen y cortan la cornamenta, o sea, quitan los cuernos, y entonces ya esos cuernos son los que se empiezan a trabajar para hacer una trompeta. Ajá. Pero bueno, tiene que haber un sacrificio. Ahora, acuérdate lo que dijo Juan Bautista con respecto de nuestro Señor Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al final, nuestro Señor Jesucristo, dígase Cordero, que después se convirtió en carnero, cuando ya fue, porque todos los corderos son esos machos chiquitos que todavía no tienen cornamenta, pero cuando ya tienen cierta edad de 3, 4 años en adelante, ya tienen una cornamenta más o menos desarrollada, entonces ya se vuelven carneros. Ajá. Entonces nuestro Señor Jesucristo, pues se volvió un carnero. Él tenía ese cuerno. De hecho, Lucas capítulo 1 dice que Dios va a levantar un cuerno de salvación, un poderoso salvador. La palabra cuerno es poder, un poderoso salvador o un cuerno de salvación, en alusión a quién, a nuestro Señor Jesucristo, porque entonces nuestro Señor Jesucristo pues es el cordero de inicio cuando empezó su ministerio, pero terminó siendo un carnero cuando llegó a la cruz del Calvario, donde fue crucificado, donde fue maltratado. Cuando él llega a la cruz del Calvario, él ya era un carnero, el cual fue sacrificado.
Entonces, vamos a decir que este primer paso ya sucedió, ya fue sacrificado el carnero que se llama Jesucristo, ya fue sacrificado. Entonces, ya esto pues no tendría que suceder para nosotros, ya para nosotros no habría que hacer ningún tipo de sacrificio, sino que el sacrificio ya fue hecho y fue lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio ya ocurrió. Pero bueno, ok. Se quita la cornamenta. ¿Y por qué es interesante? Porque ya a partir de aquí viene otro proceso. Una vez que se corta los cuernos, pues lo que se tiene que hacer es empezar a trabajar con esos cuernos. ¿Y qué hay que hacer con esos cuernos? Bueno, pues hay que empezar a trabajarlos. ¿Para qué? Para volverlos trompeta. Uh-huh. Y obviamente, pues esos cuernos, pues nada que ver con el que está aquí de inicio, que está todo pulido, porque este pues todavía no está trabajado, no está pulimentado, no tiene absolutamente nada, está todavía burdo, áspero, y sobre todo lo que tiene al interior este cuerno, pues es el famoso tuétano. El famoso tuétano, porque al final el cuerno pues es un hueso y el hueso y todos los huesos al interior tienen lo que se llama el famoso tuétano. Y entonces tú lo que estás viendo aquí es el tuétano, que si tú dejas días pasar, por ejemplo, hablando de este cuerno, algunos días sin trabajar este cuerno, pues este cuerno, este tuétano se empieza a pudrir, este tuétano se empieza a echar a perder y entonces empieza su estado de descomposición. Y cuando entra en ese estado de descomposición, pues empieza un olor y literalmente huele a animal muerto. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí se empiezan a generar bacterias, después se generan larvas y después estas larvas pues ya están corriendo por todo lo que es el tuétano y después se generan pues moscas. Entonces, lo que yo te quiero decir, que entonces para poder empezar a trabajar ese shofar y llevarlo a ese estado de pulimento para que pueda fluir con nitidez el sonido, el viento, el aliento de la persona que está tocando la trompeta, pues se lleva todo un proceso. Entonces hay que quitar el tuétano apestoso, hay que quitar el tuétano que está que empieza a pudrirse y que suelta un olor fétido, feo. De hecho, bueno, yo he tenido oportunidad en algunos momentos de hacer estos shofar o trompetas de cuerno. Y créeme que en ocasiones, dependiendo en qué estado consigas la cornamenta o el cuerno, porque vas a los rastros, vas a los lugares donde sabes que probablemente haya este tipo de cosas, y en ocasiones te los entregan con varios días ya ¿cómo se llama? De que sacrificaron al animal y huelen de una manera que no te imaginas, y entonces no, eso es un olor que en ocasiones no se soporta, porque es literalmente algo que está en plena descomposición, en pudrición, y es un olor fétido que no se aguanta. Ha muerto, literalmente. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sacar el tuétano. ¿Y cómo se saca el tuétano? Pues lo que haces tú es meter esta trompeta o este cuerno en agua y lo dejas en agua hirviendo por lo menos 1 hora. ¿Para qué? Para que se ablande el tuétano. Y queda ahí, hirviendo a fuego alto. Metes el conjunto de cuernos que tengas, si son varios, y los dejas, preparas un cazo y en agua hirviendo hasta que salga el tuétano, porque agarras unas pinzas y das un jalón y entonces sale el tuétano completo. Ahora, imagínate, si tú recuerdas el derribo de las murallas de Jericó, ajá, si tú recuerdas el derribo de las murallas de Jericó, porque Dios les dijo que primero dieran una vuelta cada día y al séptimo día dieran 7 vueltas, pero mientras estaban dando esas vueltas, lo único que se oía era el cuerno del carnero. En este caso, el yobel. El yobel bueno, el nombre genérico de las trompetas de cuerno es shofar, es el nombre general. En específico, el que es de cuerno de carnero se le llama yobel. Pero al final el yobel, pues es un shofar, nada más que específico, si es de cuerno de carnero se llama yobel. Bueno, lo único que se oía era que el cuerno del carnero. Y al final, y acuérdate que el carnero es un animal que embiste. El carnero es un animal que por naturaleza embiste y derriba. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que al final esas murallas se cayeron.
fueron derribadas, fueron embestidas, porque Dios dio la orden al final que el pueblo gritara, y al sonido del grito de todos los que estaban ahí, las murallas se derribaron. Quiere decir que cada uno de los soldados, en este caso de Josué, se volvió una especie de ariete, de una especie de carnero que embiste, y se cayeron las murallas. Se cayeron esas murallas y se derribaron esas murallas porque el aliento de Dios de manera sobrenatural sopló al interior de cada una de esas personas, y salió ese sonido que derribó esas murallas cuando ellos gritaron. Entonces quiere decir que cada uno de ellos se volvió un cuerno, se volvió un ariete. Pero obviamente que si esos cuernos humanos, valga la expresión, esos arietes humanos, esos cuernos humanos, esos shofar humanos, esos yobel humanos hubieran tenido tuétano, pues nomás no salía ningún tipo de sonido y no iba a servir para nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere que nosotros tengamos un sonido claro, que Dios quiere que tengamos un sonido fuerte, que Dios quiere que seamos esas trompetas de cuerno de carnero, que sonemos con fuerza, con potencia, para declarar también un jubileo, porque precisamente de ahí viene la fiesta del jubileo. El año del jubileo, que se celebraba cada 50 años, se recibía tocando trompeta de cuerno de carnero. Era este shofar que se tocaba cada 50 años. Y entonces se rompían las cadenas, los que estaban en las cárceles salían libres, los que tenían una deuda se les perdonaba, etcétera, etcétera. Entonces se declaraba el año del jubileo, pero para que se pueda provocar todo esto, pues es necesario sacar el tuétano, y para sacar el tuétano, pues ni modo, te tienen que meter en agua hirviendo, tiene que venir una prueba fuerte, tiene que venir dificultad fuerte para que saquen el tuétano apestoso, hediondo, putrefacto, de todas las cosas que hay en tu alma y en tu corazón, de todas las cosas que tenemos al interior de nosotros que impiden que el aliento, que fluya la presencia de Dios con fuerza, con majestad, con potencia, y que impide que derribemos murallas. Entonces hay que sacar el tuétano, y el tuétano pues no se saca más que con fuego hirviendo, con agua hirviendo, con una prueba fuerte, candente, con fuego. Es la única manera de sacar este tuétano. Ahora, ¿qué quiero decirte? Yo les digo de broma a los que somos de Yobel, porque yo les decía el viernes a los hermanos que estábamos en la velada de oración, el viernes pasado que estábamos a la velada de oración, le dije, pues les tengo una noticia, no sé si sea buena o mala para ustedes. Depende del punto que lo vista, depende del punto de vista que tú lo veas. Pero la noticia buena o mala que te tengo es que llegaste a la iglesia de Yobel y estás en la iglesia de Yobel, estás en la iglesia del cuerno del carnero. Y para que la trompeta de cuerno de carnero suene, pues hay que quitar el tuétano. Y para quitar el tuétano, pues te tienen que meter en agua hirviendo. Dígase prueba, dígase dificultad, dígase situación comprometida y difícil. No va a ser un trato amable, no va a ser un trato laxo, sino va a ser una prueba fuerte. ¿Por qué? Porque hay que sacar ese tuétano apestoso, ese tuétano que impide, porque si no, tarde que temprano se putrefacta, se hace más feo y empieza a generar larvas, moscas, dígase demonios. Entonces, pues yo les decía, pues yo no sé si para ti si sea buena o mala noticia, pero estás en la iglesia del cuerno del carnero, del Yobel, de este chofar al cual hay que quitarle tuétano. Y no hay manera de que ese tuétano salga sin que lo metan aún a fuego. No, no. Ah, a lo mejor ya te estoy desanimando. A lo mejor ya te estoy desanimando y vas a decir, no, pues mejor me cambio de iglesia. Pues adelante. Pero los que son Yobel, cuerno de carnero, shofar, tienen que sonar fuerte y claro. Para que tengan el privilegio, para que tengan la distinción, para que tengan la bendición de estar al lado de Nehemías Espíritu Santo, de escuchar la voz de Nehemías Espíritu Santo, de atender el llamado y las indicaciones de Nehemías Espíritu Santo, de que Nehemías Espíritu Santo nos use para proclamar su grandeza, para proclamar su voz, para proclamar sus indicaciones, para llamar a congregación, para convocar a los pueblos, para convocar a la gente, para que se derriben murallas, para que se declaren jubileos, para que se abran las cárceles.
porque lo que tenía este personaje en la mano era el shofar. Obviamente que ese shofar no tenía tuétano. Y obviamente que ese shofar no apestaba. Y entonces sacas el tuétano, pero el proceso no termina ahí. Después tienes que usar un taladro o un objeto punzante. ¿Para qué? Para horadar la parte final del cuerno, la punta, y hacer un orificio. Hoy en día modernamente se hace con un tipo de taladro. Y perforan la punta y hacen el orificio para que pueda fluir el aire. En la antigüedad, pues una especie de objeto punzocortante, y iban horadando hasta que lograban hacer el orificio. Entonces todavía te tienen que perforar. Y después de perforar, pues empieza ese proceso de pulido, de lijado, de limado, hasta que quedes en esta textura, como ves aquí, brillando. El que está a la izquierda está rugoso, el que está a la derecha ya está pulido, pulimentado. Y todavía no termina el proceso, porque después al interior pues quedan los residuos de grasa del tuétano. Al interior aquí quedan los residuos de grasa del tuétano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues normalmente esos cuernos hay que meterlos en agua con cal para que la cal queme, para que la cal quite pues todos los excesos de grasa del tuétano y no huela mal, porque hay veces que aunque ya se quitó el tuétano, tú soplas a una trompeta y de tomos emite, o sea, saca un olor fétido, porque son las adherencias que quedaron del tuétano en las paredes internas del cuerno, y entonces se tienen que quemar y entonces hay que meterlo en cal. Todavía hay que hacer eso. Entonces, toda una serie de procesos hasta llegar a una trompeta que brille y que suene y que sea hermosa. Entonces, obvio, para mí está obvio que aquel que tocaba el cuerno del carnero era una persona hermosa, era una persona bella, era una persona que brillaba, y por eso tenía la distinción de tocar el shofar y de volverse de alguna manera la trompeta que usaba Nehemías para dar indicaciones, porque se dejó pulimentar, se dejó tratar por Dios, se aceptó la prueba del fuego. Y obviamente, pues yo quisiera que todos los de Yobel sean shofares brillantes y hermosos, que suenen y suenen fuerte, que derriben murallas, que proclamen jubileos, que escuchen la voz del Espíritu Santo, que estén al pendiente de lo que el Espíritu Santo quiere y va a hacer. Y para eso, pues ni modo, con tuétano apestoso no servimos para nada, no se puede entrar en esa dirección y en esa guianza. Amén. Ahora, ¿por qué más la palabra brillar está relacionado con el cuerno? Aquí ya vemos una, porque se tiene que hacer un pulimentado hasta que quede brillante. Pero la palabra brillar también tiene que ver con el cuerno desde otro punto de vista. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Cuando se hacía un ungimiento, aquí te estamos hablando del ungimiento de David, pues lo ungieron con un cuerno que tenía aceite. Ajá. Entonces ungen a David y ve lo que pasa. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Este es el ungimiento de David con el cuerno con aceite. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 39.
el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Y entonces tocaron el shofar y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Entonces, lo mismo. Aquí están ungiendo en este caso a Salomón con el cuerno con aceite. Hay otro personaje que también se dice que se ungió, Saúl. Pero lo interesante es que cuando se unge a Saúl no hablan de un cuerno de aceite o con aceite, sino hablan de una redoma, una especie de frasco. Pero no era específicamente con un cuerno con aceite. Entonces, obviamente que eso ya nos da un indicio de que Dios ya sabía lo que iba a haber en el corazón de este Saúl, que de alguna manera Saúl se iba a torcer, Saúl se iba a desviar en cuanto a los planes que Dios tenía preparado, y por eso, pues, no le tocó esa unción con el cuerno con aceite. Pero hablando de David, hablando de Salomón, aquí sí está claro que lo ungieron. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el brillo? Porque obviamente cuando ungen a David o a Salomón o a los sacerdotes que consagraban en el tabernáculo, pues el aceite chorreaba y les chorreaba todo el rostro. Por eso dice el Salmo 104:14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Pero dice aquí claramente, el aceite que hace brillar el rostro. ¿Y qué es lo que ocurría cuando ungieron a Salomón, cuando ungieron a David o cuando ungían a los sacerdotes para consagrarlos al ministerio? Pues obviamente que ese aceite chorreaba, ese aceite caía y entonces chorreaba toda la cara y la cara quedaba ¿qué? Brillando por el aceite que caía, brillando por el aceite que se derramaba. Por eso el Salmo 133, versículo 2 dice, bueno, empezamos con el versículo 1. Cuán bello y delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y el estar junto y en armonía es como el buen óleo o el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Y entonces aquí estamos hablando cuando se consagró a Aarón como el sacerdote, el sumo sacerdote. Y entonces lo ungieron y cayó ese aceite, chorreó su cara, chorreó su barba y el aceite cayó hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, obviamente que el aceite hace brillar el rostro. Por eso la palabra shofar tiene que ver también con brillo, tiene que ver con porque eso nos vuelve hermosos delante de Dios. Entonces casi es un hecho. Yo casi estoy convencido que aquel que estaba al lado de Nehemías, aquel que tocaba la trompeta al lado de Nehemías, aquel que escuchaba lo que Nehemías decía y que tenía que emitir el toque de acuerdo a lo que Nehemías decía, era una persona que fue ungida. Era una persona que fue consagrada, era una persona que fue levantada. ¿Para qué? Para poder tener ese servicio honroso de estar al lado de Nehemías. Digas Espíritu Santo. Y la única manera de estar de esa manera, en esa afinidad, en esa integridad, es que seamos ungidos con aceite. Por lo menos nosotros en el nombre ya llevamos la unción, porque la palabra cristiano o la palabra Cristo significa ungido. Y entonces cuando nos dicen cristiano, pues somos ungidos. Entonces cuando menos en el nombre, pues ya tenemos la unción. Y dice en la primera carta de Juan que nosotros tenemos la unción del santo. Que nosotros tenemos la unción del santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nos hicimos merecedores de esa unción, merecedores de ese aceite. Tal vez lo que está faltando es que nos quiten el tuétano apestoso, el tuétano hediondo, el tuétano putrefacto, esos malos actos, esas malas actitudes, esos traumas, esos problemas internos que tenemos, esas cosas que se están pudriendo dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón, todas esas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que se están pudriendo, que no han sido tratadas, que no han sido sanadas, que siguen ahí carcomiendo nuestra vida.
Tal vez sí, estamos ungidos, el aceite externo que se ve, pero no podemos recibir ese aliento de Dios porque hay cosas que están internas que no se han quitado y lo impide ese tuétano. Y ni modo, para sacar ese tuétano, pues nos tienen que meter en esa agua hirviendo, en un fuego de prueba para que pueda salir. ¿Dónde más brilla un rostro? Éxodo 34:29. También es un pasaje muy famoso y muy conocido. Dice, Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Y entonces se sube Moisés al monte Sinaí, tiene un encuentro con Dios, habla con Dios y él baja con un rostro resplandeciente después de haber estado un tiempo con Dios, hablando con él y teniendo comunión con él. Y bajó resplandeciendo. Y lo que es interesante, fíjate, lo que es interesante que la palabra resplandor, Carán 7160, literalmente de inicio implica empujar, dígase embestir, empujar o acornear, usado solo como denominativo de 7161. Dice brotar los cuernos, o dígase rayos, que tiene cuernos, que resplandece o resplandeciente. Entonces, ese resplandor que mostraba este Moisés después de haber estado en la presencia de Dios y haber platicado con él, ese resplandor de rayos también es un símbolo de que él bajó con cuernos de poder para embestir y para derribar. Ahí está otra vez, los cuernos que embisten, los cuernos que derriban y que son rayos. Por eso es que se cayeron las murallas de Jericó, porque fueron embestidas, empujadas, acorneadas las murallas de Jericó. Y de hecho, pues en algunos estatuas, dibujos, pinturas, pues ponen a Moisés, pues literalmente con cuernos, por lo que implica. Entonces, nota por favor. Ahora, me regreso a la definición de shofar, porque te estoy hablando pues de las características que debió haber tenido ese personaje desconocido, que no se dice nombre, que no se dice edad, que no se dice sexo, que no se dice absolutamente nada, pero que siempre estaba al lado de Nehemías, dígase Espíritu Santo, y que tenía un shofar. Bueno, la palabra shofar, de principio, que normalmente la gran mayoría de las Biblias la traducen, pues, trompeta, cuerno, corneta, bocina, clarín, pero de inicio, significa incidir. Incidir. Y vamos a ver qué significa incidir. Vamos a ver qué significa incidir. Y aquí está incidir, verbo intransitivo. Y fíjate lo que dice: caer o llegar. Caer o llegar una cosa. Cuando cae o llega una cosa, es decir, incidió, cayó, llegó. Dice, caer o llegar una cosa, pero después dice, especialmente un rayo de luz. Especialmente un rayo de luz. Un proyectil sobre una superficie hacia la cual se dirige. Y bueno, aquí ponen un ejemplo en una frase: incidir un rayo de luz en un espejo, etcétera. En el cambio de las temperaturas influye el ángulo de la luz del sol, etcétera, etcétera. Bueno, pero fíjate qué interesante.
La palabra shofar en su sentido original significa incidir. E incidir, dice, es cuando un rayo cae o llega y se proyecta o se impacta contra una superficie. Entonces, como que otra vez regresamos, como que Dios no me deja salir. Ya llevo, no sé, 3 prédicas, 4 prédicas hablando de que la tormenta, de que los 7 truenos, de que la última que vimos la luna de los siervos, que la batalla del Armagedón, y hemos visto un montón de cosas, y como que Dios no me deja salir de ahí, porque ahora resulta ser que shofar literalmente significa incidir. Y incidir significa cuando especialmente se proyecta o llega un rayo de luz, un relámpago. Y te acuerdas todo lo que vimos y por qué de alguna manera hay muchas de las astas de los siervos que son a semejanza de los rayos. Bueno, ahí vimos un montón de cosas. Y al final, ¿qué es incidir? Viéndolo desde otro punto de vista, influir determinada cosa en un asunto o causar un efecto en él. El que incide es el que influye, el que incide es el que provoca un efecto, el que incide es el que tiene un impacto sobre de una persona, sobre de un lugar, sobre de un pueblo, sobre de un proyecto, sobre de un lugar, sobre de un grupo. ¿Por qué? Porque influye, porque impacta, causa un efecto, se nota su presencia, se nota lo que hace, se nota lo que dice, se nota lo que hace. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de influir, de determinar, de provocar cosas. Dice aquí 3, resaltar el interés de una característica, circunstancia o hecho para llamar la atención sobre su importancia. Es para que digas, mira, tienes que darte cuenta de esto, de esto, de esto y de esto. Tienes que darte cuenta de lo importante que es esto o de lo no importante que es esto. Porque al final eso es lo que hacía Nehemías. Nehemías gobernaba, Nehemías dirigía, Nehemías hacía, Nehemías decía cómo. Nehemías impactaba sobre la gente. Espíritu Santo impactaba sobre la gente, provocaba un efecto y les hacía ver la importancia de estar preparados, de estar pendientes, de estar al pendiente de que si iba a haber ataque o no ataque. Él era en ese sentido esa persona que incidía, pero se apoyaba de este personaje que no tenía nombre, se apoyaba de este personaje que no tenía edad, se apoyaba de este personaje que no se sabe quién era, dónde vivía, qué hacía, qué se dedicaba, pero lo único que se sabe ciertamente que esta era una persona que estaba al lado del Espíritu Santo, que era un ungido de Dios, era un ungido por Nehemías, era un escogido por él para que impactara, para que decidiera, para que influyera, y lo que según lo que tocaba pues es lo que los otros hacían o lo que los otros atendían, porque dependiendo de lo que él decía a través del toquido del shofar, pues los otros atendían el asunto. Entonces hay personas que en ese sentido se vuelven ese shofar, se vuelven esa persona que incide, que influye, que determina, que provoca cambios, que provoca atención sobre tales o cuales aspectos. Son ese relámpago, decíamos los hombres relámpago, los hombres trueno, de eso estuvimos hablando, pues son también de alguna manera son los hombres shofar, inciden, provocan, impactan, influyen, atraen la atención sobre cosas. Por eso ¿y cómo no va a suceder eso si estás pegado al Espíritu Santo, si estás al ladito del Espíritu Santo? Pero, pastor, ¿qué tengo que hacer para que pueda Dios tomarme en cuenta para esto? Pues nada, nomás déjate sacar el tuétano, déjate sacar lo apestoso, lo asqueroso, lo putrefacto, lo nauseabundo, lo que huele mal. Nomás permite que Dios obre en ti, permite que Dios te modele, permite que Dios trabaje. Acepta la prueba, acepta la dificultad, acéptalo, no la critiques, no te quejes, sino simplemente acéptalo. Sé dispuesto para recibir la prueba que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para provocar ese cambio, para provocar ese efecto, para que salga ese tuétano que ya es necesario que salga, esas malas actitudes, esos malos pensamientos, y entonces vas a brillar, y entonces va a venir el aceite que va a hacer brillar tu rostro, y vas a ser verdaderamente un ungido, no un ungido nada más por definición, no un ungido nada más por decreto, no un ungido nada más por palabra,
sino un ungido porque lo vives, porque verdaderamente el aceite está brillando, está resplandeciendo, te están saliendo cuernos de poder, te están saliendo rayos de luz. ¿Y eso por qué? Porque aceptaste que Dios trabajara contigo y Dios dijo, pues ahora que aceptaste que se ha quitado el tuétano, aceptaste que hay que ser pulimentado, ser trabajado, pues ahora yo te llamo a mi encuentro y vas a estar a mi lado. Y vas a escuchar el consejo que yo te doy, pero también te voy a dar el consejo para los demás. Ah, caramba. Este es el personaje. Este es el personaje que incidió, obviamente con la guianza del Espíritu Santo. Este es el personaje. Y no tiene nombre. ¿Y por qué no tiene nombre? Porque puede ser cualquiera. Porque puede ser cualquiera. ¿Y por qué no se le dice trabajo? No importa en lo que trabajes. ¿Y por qué no se dice edad? Porque no importa la edad. No importa tu nombre, no importa en lo que trabajes, no importa tu edad. Y tampoco se dice género, no importa. Masculino o femenino, no importa. Eso no es primordial. No, puede ser el que esté simplemente dispuesto para dejarse limpiar, para dejarse probar, para dejarse trabajar por Dios y volverse una trompeta, un cuerno, un shofar para el uso del Espíritu Santo y vocear sus maravillas y platicar de sus maravillas y hablar de sus maravillas y estar ahí siempre al lado del Espíritu Santo, estar siempre para lo que Él diga, para lo que Él indique, para lo que Él enseñe, para lo que Él muestre, para lo que Él diga, para lo que Él provoque. Y vamos a ser personas con un aceite, con un rostro brillando, resplandeciendo, porque vamos a ser ungidos de Dios, escogidos de Dios, favoritos de Dios, pegados, pegados al Espíritu de Dios, con un aceite, con un rostro brillante y resplandeciente, ungidos del Señor. ¿Dónde más se ve que un rostro brilla, símbolo del shofar? Pues el salmo más famoso, el Salmo 23. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Un salmo, probablemente el salmo más famoso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y este es un salmo literal que nos hace una comparación con las ovejas de la vida real y lo equipara con la vida cristiana. Y ahí en el versículo 5 dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Y por qué es esto? Porque eso es literal. A las ovejas, a los animalitos, pues literalmente ungen su cabeza con aceite. Así tal cual como suena. Derraman aceite sobre su cabeza. O sea, embadurnan, ungen, embarran
untan aceite en la cabeza. Ajá. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esto los pastores? Porque bueno, eh, cuando yo te hablo de ovejas, por la cuestión de la lana, el abrigo, valga la expresión, que rodea a la oveja, pues tú sabes que a la lana, pues es muy fácil que se le pegue la basurita. Se le pega todo. Las basuritas, las inmundicias, aún en ocasiones, pues las heces fecales, porque luego cuando se recuestan o se acuestan en el suelo, pues como no tienen así un cuidado, pues hay veces que se recuestan aún sobre las heces fecales y todo eso queda embarrado. Entonces, pues tú ves a esas ovejas, pues con un montón de basura entre su pelambre de lana. Obviamente que eso atrae, pues un montón de moscas, de insectos, de animalitos, de larvas, de un montón de cosas. ¿Y eso qué provoca? Pues que en ocasiones hablando de las moscas, pues se posan sobre la oveja y van dejando sus larvas o sus huevecillos. Larvas o huevecillos que se introducen por los ojos, por las fosas nasales, por los oídos, por el ano, por los distintos lugares, o si hay alguna herida infectada, alguna abertura, alguna cortadura en la oveja, pues ahí se introducen todas esas larvas y entonces empiezan a generar gusanos al interior de la oveja. Y entonces para evitar eso, pues ungen a la oveja con aceite para que de alguna manera ese aceite sirva de protección y la mosca pues quede pegada, quede embarrada y ya no se mueva. Entonces es una especie de protección. ¿Para qué? Para que la oveja no sea sujeta de este ataque, de esta enfermedad. De hecho, esta enfermedad se llama estrosis, así se llama en el ámbito de los que cuidan los animales, de los ovejeros, los bovinos. La estrosis consiste en una serie de trastornos respiratorios ocasionados debido al alojamiento de la mosca Oestrus ovis en la cavidad nasal de ovinos y caprinos. Entonces, pues se introducen estas larvas y empiezan a crecer al interior de la cabeza de la oveja. Ajá. Y entonces se genera un ciclo porque las ovejas van dejando esas las larvas crecen al interior, literalmente al interior, así literal, y ahí van viviendo y eso provoca intensos dolores en las ovejas que en ocasiones son tan insoportables que las ovejas en su desesperación por el dolor de lo que sienten al interior, hay veces que se estrellan contra las rocas o contra los árboles y se matan literalmente porque no soportan el dolor de las larvas o gusanos que están al interior de su cabeza. Así, literal. Ajá. De hecho, esta es una imagen, espero, es una imagen fuerte porque esta es la imagen de un cráneo, de una, creo que esta es una cabra, aquí se ve parte del cuerno, por el tipo de cuerno creo que es una cabra. Ajá. Y bueno, este es para su taxonomía, para su análisis, pues partieron este cráneo por mitad y aquí se ve literalmente la cavidad interna. Miren, aquí se ven las larvas que crecen literalmente al interior y por eso es que las ovejas no soportan el dolor y pues se estrellan contra rocas o árboles y se matan porque es insoportable el dolor. Entonces, cuando dice la escritura, unges mi cabeza con aceite, pues es lo mismo que se hace con las ovejas. Pero si ya lo vemos desde el punto de vista espiritual, cuando Dios, unge nuestra cabeza con aceite para consagrarnos. Unge nuestra cabeza con aceite para levantarnos como levantaron a Salomón, como levantaron a David, como levantaron a los sacerdotes para ungirlos para el ministerio. Ajá. Para que tengamos ese poder, esa luz, esa unción, esos cuernos o rayos de poder. Pero también en el otro aspecto es para protegernos de las larvas, de las moscas, de los, dígase, ataques demoníacos. Tú recuerda que la mosca es figura o tipo de demonio. A Belcebú se le conocía como el señor de las moscas y a Jesucristo lo criticaban y le decían, este echa fuera demonios por Belcebú.
Y Belcebú es el señor de las moscas. Entonces lo que te quiero decir que las moscas en la figura o en el tipo simbolizan demonios. Entonces, ¿para qué más también nos unge Dios en el contexto espiritual? Pues para que no seamos motivo de ataque espiritual de moscas, dígase demonios, dígase entes espirituales, dígase entidades de maldad que están en contra de nosotros. Recuerda que pues ahí se establece una guerra, no tenemos lucha con carne y sangre, sino habla de principados, potestades, etcétera, etcétera. Entonces es para ser protegidos de opresión espiritual. Y mi hermano, esto sí te lo tengo que decir, desafortunadamente en el pueblo de Dios hay demasiada opresión espiritual y en algunos casos severos. Ya hay larvas espirituales al interior de la gente, al interior de la persona o de los hermanos. Por eso luego tienen esas actitudes horribles, feas, descontroladas, de ira, de enojo, de depresión, de tristeza, de ataque. ¿Por qué? Porque ya son larvas, ya son entidades espirituales que están fastidiando, que están molestando, que están provocando un daño intenso. Entonces, por eso es que Dios luego dice, pues nos unge en ese sentido. Entonces es bueno que Dios nos unja, que nos prestemos para que Él nos modele, que nos prestemos para que Él trabaje con nosotros. Si es necesario, pues que nos meta en esa agua hirviendo, digan, ese fuego de prueba para sacar toda maldad y saque esas larvas, esos gusanos, esos pensamientos descontrolados, esas intenciones malévolas que están al interior de nuestro corazón. Por eso para mí es precioso este personaje, porque era de alguna manera un personaje, ya con todo lo que te he dicho, que efectivamente escuchaba la voz del Espíritu Santo, Nehemías. Pero ya si lo vemos desde el punto de vista espiritual, es un personaje ungido. Es un personaje que brillaba su rostro, del cual su rostro brillante emitía rayos o cuernos, poder espiritual. Es un personaje que estaba ungido y que tenía esa protección para los ataques espirituales o demoníacos de esas larvas que se querían introducir por medio del ataque de moscas o demonios. Es un personaje que aceptó el fuego de la prueba, que aceptó el ser pulimentado, que aceptó que le quitaran el tuétano, las partes putrefactas y de mal olor de su vida. Se dejó trabajar y modelar. Sí es un proceso duro en ocasiones, sí es un proceso difícil, en ocasiones doloroso, pero necesario. Necesario. Porque Dios entonces nos usa para su obra, para que seamos sus shofar, para que seamos sus trompetas, para que seamos esas shofar que anuncian sus indicaciones, que anuncian sus planes, que anuncian sus directrices. Y tenían el privilegio y tienen el privilegio de estar en esa comunión y del poder oír la voz del Espíritu Santo. No tienen nombre, no se les menciona edad, no se les menciona familia, no se les menciona trabajo, a qué se dedican. Aparentemente desconocidos. Desconocidos para los demás, pero 100% conocidos por Dios, por el Espíritu Santo. Para los demás, pues es uno de tantos. Otro más, que tal vez no tiene rango, no tiene altura, no tiene una posición de autoridad muy reconocida, pasa desapercibido, pero para Dios es bien conocido. Para el Espíritu Santo es una persona leal, que la tiene ahí, al lado de él, para comunicarle todo,
para decirle todo, para mostrarle todo. Dios lo conoce al 100%. Dios sabe de él y él le muestra sus planes. Y para los demás pasa desapercibido, como que si no fuera muy importante. Pero es una parte fundamental para el reino de Dios. Cuesta trabajo. A lo mejor tú nunca oíste hablar de este personaje. Tal vez nunca te habías percatado de este detalle. Pero Dios sí sabe quién es. Y este personaje puede ser tú o yo. Desconocidos para el mundo, para los demás, pero conocidos para Dios. Y yo no sé si para bien o para mal, que yo creo que es para bien, llegaste a la iglesia del Cuerno del Carnero, del Yobel, para que suene fuerte esta trompeta. Cuando suena fuerte la trompeta, se caen las murallas. Cuando suena fuerte la trompeta, se abren las cárceles. Cuando suena fuerte la trompeta, se perdonan las deudas. Cuando suena fuerte la trompeta, se escucha el mensaje de Dios para todo mundo. Cuando suena fuerte la trompeta, llamas a convocatoria, llamas a congregación, diriges la obra. Cuando suena fuerte la trompeta, es porque escuchas directamente la voz del Espíritu Santo. Es porque tu rostro está brillando, está resplandeciendo, porque Dios te cuida de todo ataque espiritual, pero también porque de tu rostro es símbolo de rayos de poder, de autoridad para derribar, para embestir, para cornear. Cuando suena fuerte la trompeta, es porque no hay tuétano que lo impida y no se imite un mal olor. A Él es toda gloria y toda honra. Por eso, este es uno de mis personajes favoritos. Y ya desde mi muy personal punto de vista, es el que yo quisiera ser. Estar al lado del Espíritu Santo. Caminar al lado de Él. Escuchar su voz. Platicar con Él. Oírlo. Percibir sus intenciones. Su sentir. Estar al pendiente de todo lo que Él quiere. De todo lo que Él pretende realizar. Ser partícipe de su reino. Este personaje no tiene espada. Este personaje no es un capitán, no es un general, no es un guerrero. Dios bendiga a los guerreros. Dios bendiga a los generales, a los capitanes. Dios bendiga a los restauradores. Pero el trabajo de este personaje es estar al lado del Espíritu Santo. Al pendiente. Al más mínimo deseo de lo que quiere Memías. Oh, Shiribikaya Mamamai Shirababa. En el nombre de Jesús. Tal vez hoy
hay tuétano o vestigios de tuétano en el interior de nuestra alma. Tal vez todavía hay mal olor, adherencias que no han sido quitadas completamente, que están pegadas ahí a nuestra alma, que están pegadas en el interior de nuestro corazón, que se siguen descomponiendo y emiten un mal olor. Tal vez parte del tuétano salió, pero no ha salido por completo. Tal vez todavía somos muy ásperos y muy rudos, porque no nos han pulido. No hemos querido que nos pulan. Hemos rehuido el pulimentado. Hemos rehuido el ser metidos en la prueba, en el agua hirviendo, en el agua con cal para quemar las adherencias del tuétano. No sé, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que todavía falta de trabajar, falta de realizar. Tal vez hay traumas ahí, adheridas a nuestra alma, inseguridades ahí metidas en nuestra alma, esas adherencias de ese tuétano que no nos han dejado ser, que nos han impedido caminar, que nos han impedido salir adelante. Pensamientos malos, conflictos internos, miedos, inseguridades, traumas, no sé, tantas cosas que Dios tendría que quitar. Oh, Shiribikaya Mamamashi. En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tienes hoy? ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Qué es lo que hay en tu alma? ¿Qué es lo que huele mal? ¿Qué tuétano todavía está ahí? Oye, ¿no quisieras escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿No quisieras ser como este personaje, siempre al lado de Él, siempre en contacto con Él, pegado a Él? No es un Moisés, no es un David, no es un Samuel, no es un Pablo, no es un Pedro, no es un Felipe. ¿Quién es? Somos tú y yo. Somos tú y yo. Tenemos el más grande privilegio. Tenemos al Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús: es necesario que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. Y Él es el que está a nuestro lado. Fíjate, Nehemías está a nuestro lado. Espíritu Santo está a nuestro lado. Ya nada más es cosa de dejarse moldear, modelar, trabajar, limpiar. Nehemías, consuelo de Dios, consolador, paracletos, está a nuestro lado. Y nosotros estamos al lado de Él. Ya está hecha la obra. ¿Cómo no caer postrados en adoración?
delante de nuestro Rey? ¿Cómo no caer de rodillas a nuestro Rey? Oh, Shiribakaya Bababashi. ¿Cómo no humillarnos delante del Rey? El sacrificio ya fue hecho. El sacrificio ya fue hecho hace 2000 años. Nehemías ahora camina a nuestro lado. Para el mundo somos desconocidos. Para el mundo no somos importantes. Para el mundo pasamos desapercibidos. El mundo no nos conoce, no sabe quiénes somos, no sabe a qué nos dedicamos. El mundo no sabe mi nombre, nuestro nombre, no sabe a qué nos dedicamos, no le interesa. Al mundo no le interesa quién eres, qué edad tienes, no quiere saber nada de ti. Pero Dios sí. Dios sí. Conoce tu nombre, conoce cuando naciste, conoce a lo que te dedicas, conoce tus miedos, tus proyectos, tus anhelos, tus sueños, Él lo sabe todo. Y te dice, ¿quieres trabajar conmigo? ¿Quieres ser mi voz? ¿Quieres proclamar mi palabra? ¿Quieres proclamar mis indicaciones? Vente conmigo. Primero te voy a ungir. Te tengo que trabajar. Sí, va a haber algunas pruebas, porque las va a haber. Pero es para terminar la obra que empecé en ti. Que tengo que terminar esa obra. Oh, Shirebakaya Mamashi. Qué precioso es nuestro Rey. Tal vez la prueba que has pasado o que estás teniendo es ese fuego de prueba que quiere sacar el tuétano, que quiere quemar esas adherencias. A lo mejor nos están sumergiendo en agua con cal para quemar todo el interior. Oh, Señor. Ser la voz. Ser la voz. Escuchar sus indicaciones. Escuchar sus decretos. Escuchar sus enseñanzas. Decírselas a los demás. Para Él sí tenemos nombre. Para Él sí sabe todo acerca de nosotros. Él sí nos conoce. Él sí sabe cómo somos. Él sí conoce miedos y temores. Claro que lo sabe. Oh, Shiribikayamamashi. Oye, esto es precioso. Esto es maravilloso. Esto es glorioso, es excelso. Señor, quema todo lo que tengas que quemar. Saca todo lo que tengas que sacar. Porque quiero ser tu trompeta. Quiero ser tu shofar. Quiero escuchar tu voz. Quiero servirte de una manera adecuada. En el nombre de Jesús. Sana mis heridas. Sana mis emociones. Quita todos mis traumas, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Espíritu Santo. Señor Jesucristo. Oh, Shirabai, Shiramai, Shiraba. Entrégale al Rey. Entrégale al Rey lo que tanto te estorba, lo que tanto te molesta, lo que tanto te disgusta. Entrégaselo. Dile. Shindarabai Shitramai.
Hilabakaya mama shediribika baba shairaba. Límpiame, Jesús, santifícame, mi Dios. Hoy mi vida entera te la doy, Señor. Oh, shirabai, shiraba. Sáname, Jesús, santifícame, mi Dios. Hoy mi vida entera te la doy, Señor. Aleluya. Cordero de Dios, te entrego hoy mi ser. Santo Espíritu, lléname. Cordero de Dios, mi vida hoy te doy. Santo Espíritu, lléname. Tócame, tócame, limpia mi vida, Jesús. Tócame, tócame, sana mi vida, Jesús. Oh, shiribikaya mama mai si. Iribikandarabai shirababasha. Iribikundarabai sitramai shendarebai shi. Oh, shiribisi. Límpiame, Jesús, purifícame, mi Dios. Hoy mi vida entera te la doy, Señor. Aleluya. Sáname, Jesús, santifícame, mi Dios. Hoy mi vida entera te la doy, Señor. Cordero de Dios, te entrego hoy mi ser. Oh, shiribai Santo shiraba. Espíritu, lléname. Cordero de Dios, te entrego hoy mi ser. Santo Espíritu, lléname. Tócame, tócame, limpia mi vida, Jesús. Tócame, tócame, sana mi vida, Jesús. Tócame, tócame, limpia mi vida, Jesús. Tócame, tócame, sana mi vida, Jesús. Shinabai shindaramai shirababai si. Limpia mi vida, Jesús. Sana mi vida, Jesús. Oh, shirai shinamai shiraba. Te damos gracias, Señor, por tu bendita misericordia.
por tu grande, grande, grande bondad. Gracias, Rey soberano. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.